Buenas tardes, mi nombre es Reymax Almagro Azuaje y voy a hablarles con referente a la política monetaria y al Banco Central de Venezuela. ¿Qué es la política monetaria? Una definición exacta o una definición bastante precisa de lo que es la política monetaria se ve evidenciada en el siguiente término. La política monetaria o política financiera es una rama política económica que usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica de un país. Es decir, todas aquellas políticas aplicadas dentro del sistema monetario nacional son todas aquellas que te van a garantizar a ti como Estado la fluctuación económica que pueda existir dentro de tu nación. Es decir, si es una política monetaria aplicada correctamente, el país no tendrá una inflación, el país lógicamente saldrá hacia adelante. Si es una política monetaria económica, entonces el país o el Estado entrará dentro de una debacle. Tenemos que estar claros que dentro de los términos de Estado, el Estado se compondría de varios factores, dentro de los cuales uno de los factores vendría siendo la política social, y en la política social también entra lo que es la política monetaria. Una vez analizado lo que es la política monetaria desde el punto de vista conceptual, de igual forma tenemos que también tomar en cuenta lo que son los objetivos de la política monetaria. Uno de los primeros objetivos que tiene la política monetaria es lo siguiente: estabilidad del valor del dinero ya para la contención de precios, prevención de la inflación. ¿Qué será la prevención de la inflación? Es decir, si existe una buena contención del dinero y un buen manejo de la política económica, del gasto público, entonces se verá evidenciado que dentro del objetivo de la política económica estará la estabilidad del valor del dinero. Es decir, a mayor valor tenga el dinero, mayor fuerza tendrá la economía monetaria del Estado. Segundo punto, tenemos también tasas más elevadas de crecimiento económico. Las tasas elevadas de crecimiento económico le darán una mayor fuerza al valor monetario que tenga cada uno de los estados. Tercer punto, plena ocupación o pleno empleo, mayor nivel de empleo posible. Mientras la economía sea más boyante y una economía sea más productiva, la tasa de empleo dentro de ese estado será mayor. Si es mayor la tasa de empleo, entonces el poder adquisitivo y monetario será mucho más fuerte dentro de ese estado. Un ejemplo de ello lo podemos ver cuando cayó en el objetivo en consideración la política monetaria española en los años 2000, cae a una depresión dentro de la cual baja lo que es el poder adquisitivo monetario con la caída de los empleos. Hoy en día vemos el repunte del crecimiento del empleo dentro de los países europeos y en Sudamérica también lo vemos reflejado en Chile, en la cual donde hay un mayor empleo, un manejo bastante idóneo de su política monetaria, entonces la economía está muchísimo más fuerte para, de ese punto de vista, poder competir con las grandes naciones desarrolladas. Otro punto tenemos también, evitar el desequilibrio permanente en la balanza de pago. Es decir, si existe una política bastante equilibrada dentro del punto de vista monetario, entonces tendrá más credibilidad la economía de ese estado como tal. Y por último, mantener un tipo de cambio estable y protección de la posición de las reservas internacionales. Tenemos que estar claro que las reservas internacionales son todas aquellas que nos va a permitir a nosotros como Estado el mejor manejo de nuestra moneda. Tenemos que ser muy celosos y muy precavidos al momento de invertir nuestras reservas nacionales. Es decir, esas reservas nacionales o esas reservas internacionales que tendríamos nosotros, tendría cada uno de los estados, son todos aquellos que nos va a permitir un mejor desarrollo para que el día de mañana tengamos una capacidad monetaria la cual nos pueda respaldar. Política monetaria, seguimos nuevamente. Una función clave de los bancos o una función clave de la política monetaria es el manejo mediante una organización o un organismo llamado bancos centrales. ¿Cuál es el fin del Banco Central? Es conducir la política monetaria con el fin de lograr la estabilidad de los precios, un nivel de inflación muchísimo más bajo y estable, y ayudar a gestionar las fluctuaciones económicas. Los bancos centrales a nivel mundial y a nivel internacional son todos aquellos organismos los cuales nos permiten a nosotros mantener un nivel económico y de fluctuación dentro de la cual, si existe una inflación muy baja o mantenerla a raya la inflación de un estado,
ese país tendrá una economía muchísimo más fuerte para solventar sus problemas internos e incluso para poder cancelar las deudas desde el punto de vista externo también. Yo quise agregar acá, dentro de los puntos a tratar, la política monetaria internacional. Primero que nada, dentro de los puntos, como se ve acá en la lámina, tengo el siguiente. Los bancos centrales cumplen una función esencial para garantizar la estabilidad económica y financiera. Cada uno de los estados o cada una de la política monetaria internacional se manejará desde el punto de vista que los bancos centrales de las naciones serán aquellas que manejarán todo su nivel de fluctuación económica, es decir, son aquellos organismos idóneos para tratar de mantener todos los sistemas a raya. Es decir, ¿con qué palabra me refiero a un sistema a raya? Que exista un nivel macroeconómico lo suficientemente fuerte y sustentable para poder mantener su moneda fuerte. Un ejemplo de ello lo tenemos con el euro, con el dólar y con la misma libra esterlina también. El otro punto, los bancos centrales han ampliado sus conjuntos de herramientas con el fin de hacer frente a los riesgos para estabilidad económica financiera y gestionar el tipo de cambios volátiles. Dense cuenta como en algunos momentos las monedas tienen unas altas y unas bajas. Un ejemplo de ello, hoy el dólar puede estar a la alta o incluso el euro puede estar a la baja. La política monetaria internacional de cada uno de los estados es que saber dentro de ese juego económico, dentro de ese juego macroeconómico, poder mantener a raya, poder mantener estable todas sus monedas, es decir, para que exista una buena política económica, un buen nivel de inversión y lógicamente un crecimiento de cada uno de los estados. Otro punto a tratar que tenemos en esta actividad es el Banco Central de Venezuela. Pero la pregunta es, ya sabemos que los bancos centrales son aquellos organismos encargados de mantener toda aquella política económica de los estados. Sin embargo, ¿qué es el Banco Central de Venezuela acá en nuestro país? Una pequeña definición del Banco Central de Venezuela la tenemos de la siguiente punto de vista. Es un organismo, dense cuenta que ya planteamos el punto, un organismo responsable para velar como principal autoridad económica la estabilidad monetaria y el precio del país, y es el único autorizado para emitir la moneda del curso legal, el bolívar. Ya vemos cuáles son una de sus atribuciones principales. Es el único encargado de emitir la moneda nacional, es decir, para nosotros el bolívar, y de igual forma lo tenemos como un organismo responsable. Desde el punto de vista jurídico tenemos que analizar qué es un organismo. Un organismo es un ente de la administración pública, el cual va a estar encargado de servir a la colectividad. Es decir, el Banco Central de Venezuela será un ente encargado para servirlo a usted y servirme a mí también dentro del punto de vista económico. Principal autoridad económica. Es aquel que va a medir, lógicamente, los cambios económicos en Venezuela y manejar una política idónea para que desde este punto de vista sea totalmente rentable las inversiones acá en Venezuela. Banco Central de Venezuela, de igual forma, lo tengo aquí, o se puede evidenciar en la lámina, de la siguiente manera. Es una persona jurídica de derecho público y con autonomía para la formulación y el ejercicio de políticas como tal. Una persona jurídica desde un punto de vista legal es toda aquella persona capaz de derechos y deberes, y está contemplado incluso dentro de las normativas del artículo 19 del Código Civil. A partir del año 99 al Banco Central de Venezuela se le da una autonomía o un rango legal desde el punto de vista constitucional, es decir, tenemos que tener en cuenta lo que te establece el artículo 318 de nuestra Constitución, el cual te establece, que el Banco Central de Venezuela es el encargado de sancionar todos aquellos actos y normativas para dirigir la política económica del Estado. Como se podrán evidenciar y dar cuenta, ya tiene un carácter legal, ya tiene un carácter el cual nos va a ayudar a nosotros, a los venezolanos, para manejar una política económica totalmente viable y de este punto de vista tener una mayor fuerza dentro de nuestra moneda. Ya para concluir
esta pequeña charla en consideración a la política económica y al Banco Central de Venezuela, hay que tomar en cuenta, y apartándonos de las diatribas políticas que vivimos nosotros acá en Venezuela todos los días, tenemos que saber que la política económica es toda aquella rama dentro de la política monetaria, la cual podemos nosotros saber que un Estado va a cumplir con sus obligaciones. Es la buena información, el buen manejo de nuestra moneda y de nuestras riquezas también. Búsquese como se busque, es decir, nosotros como un país petrolero tenemos que invertir toda la renta petrolera que tenemos y saber cómo se va a invertir y cómo se va a manejar para darle un mejor dividendo a cada uno de los conciudadanos. Y tenemos que estar claros también que el ente encargado para toda esta gestión desde el punto de vista económico y monetario será el Banco Central de Venezuela. Velará porque exista un tipo de cambio lo suficientemente estable para no entrar en una inflación en Venezuela, que el tipo de inversiones que se utilicen acá en Venezuela sean totalmente idóneos para que nuestro país no entre en una debacle o en un default económico. Es velar por los intereses suyos y mis intereses como venezolano también. Es velar porque la economía en Venezuela sea totalmente estable. Es decir, señores, la política económica, el Banco Central de Venezuela y los bancos centrales internacionales manejan todas las riquezas y manejan todos los tipos de cambio, dentro de lo cual nos ayudará a nosotros a entrar en este siglo XXI a ser una de las naciones y una de las potencias las cuales podemos ser dependiendo del buen manejo de nuestros recursos. Muchísimas gracias.